Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos de historia. ¿Ya? Muy bien, chicos, como tú puedes visualizar en la pantalla, vamos a desarrollar la asignatura de Historia del Perú y esta clase está dirigida para quienes, para los muchachos de pre, ¿correcto? Bien, jovencitos, ahora vamos a continuar con el tema que se llama Invasión Europea a América. Habíamos terminado el Tahuantinsuyo, ¿se acuerdan? ¿Ven? Y el Tahuantinsuyo lo habíamos terminado nada menos que en 3 clases. Pero es que en esta ocasión, ahora es donde acaba ese periodo de nuestra autonomía, ¿correcto? Y ahora, chicos, comienza nuestro periodo de la dependencia, de la llegada de los españoles, nada menos que al imperio de los incas. Pero vamos a ver cuál era la circunstancia, ¿no? Por la cual se va a dar nada menos que la invasión europea a América y luego posteriormente al Tahuantinsuyo. Así que comencemos con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, chicos, invasión a Europa-América. Estamos hablando, chicos, del siglo XV, ¿correcto? ¿Por, ¿Por qué razón llegaron los europeos a América? ¿Había alguna razón, algún motivo? ¿Mm? ¿O ellos querían llegar, no sé, a un nuevo continente, conocer Chichén Itzá, Machu Picchu? Nada por el estilo. Ellos, en ese momento, en ese contexto, los europeos no tenían ni idea que había otro continente y que habían otras civilizaciones aparte de Europa. Primero veamos cómo se encuentra Europa. Miren, ¿ve? La cultura europea occidental logró expandirse por el mundo, porque básicamente Europa era el centro comercial en ese entonces por el mundo, ¿no? Desde fines del siglo XV. Ahora acuérdate, el siglo XV va entre el año 1401 al año 1500. Dice a fines del siglo XV, o sea, a finales del año 1500 se empiezan a hacer los famosos viajes interoceánicos, como los diversos que generó los famosos descubrimientos geográficos. ¿Ya? Bien, antes de estudiar el proceso de la expansión europea, es necesario saber, chicos, cómo se encontraba Europa en el siglo XIV y en el siglo XV. ¿Europa se encontraba bien? ¿Ya? ¿Tú crees que si Europa se encontraba bien, Europa tenía la necesidad de Europa de explorar nuevos territorios? Obviamente que Europa no se encontraba bien. Así que eso generó que Europa empezara nada menos que a hacer la expansión y nuevos descubrimientos geográficos. Políticamente, ¿cómo se encontraba Europa? ¿Correcto? ¿Ve? Estamos, chicos, nada menos que a finales de la Edad Media y estamos ingresando poco a poco a una nueva edad que se llama Edad Moderna. Entonces, ¿qué había pasado en el contexto político? ¿Qué pasaba en Europa en ese entonces? Gobernaban las monarquías europeas. Había un desgaste del monarca, había un desgaste del absolutismo europeo, tanto en España, ¿no? Tanto en Francia, Inglaterra, Prusia, Austria, que eran los países que existían. ¿Ve? ¿Qué pasaba? Las ciudades medievales habían crecido y servían de escenario de surgimiento de las primeras formas embrionarias del modo capitalista de producción. Es decir, Europa estaba saliendo de la Edad Media y Europa empieza a cambiar nada menos que su sistema económico para la edad moderna. Acuérdate que estaban saliendo del feudalismo, ¿correcto? Y estaban iniciando un nuevo sistema que se llama el capitalismo mercantil, ¿correcto? ¿Ve? En donde se estaba cambiando un poco las formas de producir. Pero esto no generaba pues que Europa se encontraba en una mala situación, ¿correcto? Políticamente estaba el absolutismo, el monarca, el rey, decidía la suerte, ¿correcto? Socialmente, ¿cómo se encontraba Europa? Mal. ¿Y por qué, profe, se encontraba mal? Porque en Europa, ¿no? Por las incesantes guerras, hasta había pasado la guerra de los 100 años, aunque duró más de 100 años, ¿no? Esta guerra de los 100 años que generó que los campos de cultivo no se producieran, por lo tanto hubo malas cosechas, hubo hambrunas, ¿correcto? ¿Qué más, profe? Las pandemias, la peste bubónica, ¿ah? Entonces, no se encontraba bien Europa. La clase del campesinado, la clase media,
¿no? No se encontraba bien. ¿Ve? El pueblo, ¿se dan cuenta? ¿Ve? Esa clase media que era representada por el pequeño comerciante, por los pequeños profesionales, ¿ve? Sería estancada. Entonces, socialmente, Europa no la pasaba bien, ¿no? Había millones de europeos que fueron atacados, diezmados por la pandemia, por la peste bubónica. Miren, ven ustedes en imagen, ¿ve? Incontrolable esa pandemia en ese entonces. ¿Mm? Y encima las incesantes guerras. Socialmente entonces Europa también estaba desgastada, había serios problemas. ¿Mm? ¿Cómo se encontraba económicamente? Miren, chicos, hay que recordar que se da nada menos que la famosa toma de Constantinopla. Miren acá, ¿ven? Miren acá, Constantinopla. Y Constantinopla era el centro comercial, el punto necesario entre Europa, miren, acá está Europa, y nada menos que Occidente u Oriente, o en ese caso Oriente, ¿no? Es decir, la China y la India. Y había un fuerte flujo comercial, pero ese comercio ya no se dio. Entonces, en el aspecto económico se vio interrumpidas las comunicaciones y el intercambio que se habían realizando por siglos y por siglos. ¿Por qué, profe? Porque se estancó, porque ahora la ciudad principal, el punto de comercio, había sido tomado, había sido capturado. ¿Te das cuenta? Entonces se interrumpió el comercio entre Occidente y Oriente. Y justamente eso generó para que los europeos empiecen a buscar nuevas rutas. ¿Entendido? Entonces, así se encontraba Europa en ese entonces. ¿Ya? Visión económica del mundo. ¿No? ¿Cómo se llama? La visión, bueno, mejor dicho, la visión general del mundo. En ese entonces, al siglo XV, o sea, hace 500 años nada más, ¿se conocía todos los continentes a la perfección? No. Entonces, bien chicos, en el siglo XV había un conocimiento imperfecto, había un conocimiento limitado acerca de nuestro planeta. Porque escuche bien, solamente se conocía hasta el siglo XV el continente europeo, una parte de Asia y la parte de África del norte. Miren, mete el cuadrito. Solamente se conocía esa parte. Aún no se conocía absolutamente todo África, no se conocía absolutamente toda Asia, ni mucho menos, ¿no? El comercio que existía entre la India, la China y Zipango. En ese entonces Japón era Zipango, ¿no? No figuraban en el mapa. Y solamente había mapas con esta parte, con este sector del mundo. No tenían ni idea que acá se encontraba un nuevo continente. Entonces, el conocimiento geográfico era limitado. Solamente se conocía esa parte del mundo. ¿Y se conocía, profe, todos los océanos, todos los mares? No. El mar más comercial era el mar Mediterráneo. Esa era la ruta más conocida del mar Mediterráneo. Las demás no se conocían. Ni el océano Atlántico. En ese entonces, el océano Atlántico, chicos, esta parte de acá, para llegar a América, era conocido como el mar tenebroso. Ajá. Pero la ruta comercial que era el mar Mediterráneo. Pero ni idea por acá del Océano Pacífico, ni idea ni idea por el Océano Atlántico, ni Índico, ¿correcto? ¿Ve? Y en ese entonces, miren, el Océano Atlántico era conocido como el mar tenebroso, porque solamente se conocía una parte. ¿Te das cuenta? ¿Ve? ¿Y eso qué generó? Que los navegantes, ¿no? Creyeran que en el mar tenebroso había monstruos marinos. ¿Eh? Habían animales gigantescos, una existencia de gigantes, caníbales, monstruos marinos, fantasmas que caminaban por el agua. Y habían esas creencias, miren ustedes, ¿ven? Cómo retrataban las pinturas de esos monstruos que se visoraban en ese entonces. Por eso, en ese entonces al Océano Atlántico lo llamaban el mar tenebroso, porque creían en la existencia de estos monstruos marinos. ¿Correcto? Entonces, ya hemos visto cómo se encontraba Europa. No querían explorar todavía el Océano Atlántico y en el aspecto tanto político, económico, social, Europa no se encontraba bien. Había una crisis en Europa. ¿Correcto? Ya. Todo eso generó, chicos,
para que los europeos empiecen a dar nuevas exploraciones. Miren acá, factores que determinaron el expansionismo europeo. ¿Por qué razones Europa sale de su continente, de su confort? Ya. Vamos chicos, uno, la crisis europea del siglo XIV, del siglo XV. Ya hemos hablado, ¿no? Europa no se encontraba bien, ¿no? Peste bubónica, la guerra de los 100 años, la guerra de las dos rosas, malas cosechas, ¿no? Entonces, Europa no se encontraba muy bien. Había una crisis europea tanto en el siglo XIV y mediados del siglo XV. Entonces, esto generó que los europeos pues, empezaran a buscar nuevas tierras. Y justamente eso vienen, chicos, ¿ven? Ante la crisis europea de las malas cosechas de las hambrunas, ¿qué pasó? La búsqueda de nuevos territorios. Los europeos, como tú puedes ver, salieron a buscar nuevas tierras. ¿Y para qué, profe? Que les proporcionaran de materias primas, de productos, de alimentación. ¿Ve? La búsqueda de nuevos territorios, la necesidad de los europeos en buscar nuevas tierras que los proporcione mercancías y alimentos. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Por esa razón empiezan a salir los europeos. ¿Y quiénes son los países que van a empezar a iniciar esto? Ahí te vamos a ver. Otro, los avances científicos y tecnológicos. Miren, profe, los avances científicos y tecnológicos, sí. ¿Cuáles fueron los inventos del siglo XV? ¿Ah? Hoy en día, esos inventos nos sonarían algo arcaico, algo pasado de moda. Pero hace 500 años era lo novedoso en Europa y esto contribuyó a que los europeos empiecen a viajar. Uno, los avances científicos, ¿no? Fueron aquellos a los cuales los europeos les facilitaría ampliar su conocimiento geográfico y expansionismo. Porque ya hemos dicho que los europeos solamente conocían una parte de los continentes. No tenían conocimiento absoluto de todos los continentes. Chicos, uno de ellos que permitió difundir el conocimiento es la imprenta. Porque antes, chicos, ¿cómo se hacía? Manuscrito, así, se escribía. Pero no. Ahora, un invento chino, fue un invento chino introducido por Jonas Gutenberg a Europa. Entonces, ¿qué generó la imprenta? La difusión del conocimiento. Imprimir libros, apuntes y que se empezaran nada menos que a difundir por Europa. Y eso fue muy importante para los viajeros. ¿Ah? Muy bien. Otros chicos, la pólvora. ¿Mm? La pólvora también era un invento chino, pero los chinos lo habían creado para fines festivos. Pero en Europa fue llevado la pólvora para cuestiones bélicas. ¿Ve? Creada por los chinos, pero utilizada por los europeos, nada menos que para cuestiones bélicas, para guerra. ¿No? Empezaron a usar nada menos que la pólvora para los cañones. Básicamente tenía un fin militar la pólvora en Europa. Y esto permitió tener ventajas sobre otros ejércitos, ¿cierto? ¿Ve? El astrolabio. ¿Qué cosas, profe, el astrolabio? Mírenme, acá podemos ver la figura del astrolabio, otra figura del astrolabio. Profe, ¿qué es? ¿Ya? Era un instrumento que permitía calcular la altura, dice, ¿no? Calcular en base a la altura de las estrellas y determinar la latitud geográfica. Fue uno de los primeros instrumentos por los cuales los navegantes empezaron a determinar las distancias que había. Entonces, mírenme, con el astrolabio, de acuerdo a la posición del Sol, de las estrellas, podía calcular la distancia de la latitud geográfica, que ayudó muchísimo en la navegación. ¿Mm? ¿Cuál es el otro? Nada menos que, acá mírenme, invento chino también. ¿Cuál será? La brújula. Y la brújula permitía ubicar entre los cuatro puntos cardinales. Y también fue muy bien aprovechado en ese entonces. Invento chino, pero llevado en Europa por los navegantes, ¿no? Las embarcaciones de ese entonces, la carabela, ¿no? La carabela eran las embarcaciones más novedosas, más avanzadas de la época, que permitían realizar extensos viajes. ¿Ve? Entonces, chicos, miren, ¿ve? Acá está, acá podemos ver en imagen, ¿ve? ¿Cuáles fueron los factores que ayudaron a los europeos a expandirse? Ah, ya, profe. Ya, listo. No eran los únicos. A ver, profe, ¿qué más?
2.4, el desarrollo mercantilista. Muy bien, chicos. ¿Ah? Se empiezan a buscar nuevas rutas, ¿correcto? ¿Ve? Empieza a aparecer por las embarcaciones, por lo tanto, el desarrollo mercantilista. ¿Qué sucede? Empiezan a renacer las ciudades, ¿no? En Italia, ¿no? Los navegantes italianos. Chicos, por la posición España y Portugal. Entonces, ante el crecimiento de las ciudades y su desarrollo comercial, se dieron cuenta que estaba cayendo el feudalismo europeo. O sea, el feudalismo era básicamente la posesión de la tierra. Pero ahora lo que estaba, profe, poniéndose e imponiéndose, porque estaba buscando nuevas tierras, era el comercio, el intercambio comercial, ¿no? Y empezó, chicos, a incrementarse el intercambio mercantil. ¿Por qué? Porque se buscaba nuevas rutas comerciales. Y escuche bien, ¿ah? Y estaba promoviéndose un sistema económico que se llama el mercantilismo. ¿Y qué cosa planteaba el mercantilismo? Miren, chicos, ¿ah? El mercantilismo fue una doctrina que plantea que una nación, que un país es poderoso mientras acumule la mayor cantidad de metales preciosos. Es decir, que acumule el oro y la plata. Y eso pasó. Por eso buscaron nuevas rutas comerciales. Por eso llegaron a América. ¿Y acaso cuando llegaron a América, a los aztecas, a los mayas, acaso les habrá interesado la agricultura que ellos tenían? No. ¿Qué interesaba? La acumulación de metales preciosos. Se llama mercantilismo, ¿no? El intercambio comercial, pero sustentado en base a esos metales preciosos. ¿Ya? Muy bien. Otro, el expansionismo del catolicismo. Ujú. La Iglesia Católica en ese entonces, chicos, tenía una fuerte presencia e influencia sobre los monarcas europeos. Y la religión católica, en base que era la única religión oficial, porque habían otras religiones, el judaísmo, el israelismo, pero el mundo europeo era básicamente católico. Por lo tanto, tenían que difundir también el pensamiento católico, la evangelización, convertirlos en católicos, en cristianos. Así que los católicos convencidos que era la verdadera religión del mundo, que debía ser la única, se habían propuesto que en las nuevas tierras descubiertas, la iglesia tenía que participar y la iglesia tenía que organizar para difundir, para propagar su fe, ¿no? Y la cruz, ¿no? Fue un símbolo del cristianismo, plantar la cruz en las nuevas tierras, ¿no? ¿Ve? Entonces, los católicos vieron que ahora, llegando a las nuevas tierras, tenían que imponer su religión. Y lo llaman las nuevas guerras santas, ¿no? Y la iglesia, chicos, escuchen bien, la iglesia tuvo un papel preponderante, influyente, cuando llegaron los europeos, porque impusieron a la fuerza la religión católica. Porque si realmente analizamos cómo se impuso la religión católica en nuestro país y en el resto de los países, ¿no? Vamos a ver que la Iglesia Católica no actuó bien en ese entonces, en ese momento. Y fue la responsable y fue la cómplice de la muerte de millones y de millones de indígenas en ese momento, sobre pretexto de la Iglesia Católica. Así que la Iglesia Católica también tuvo un rol importante. Y la Iglesia Católica participó y también la Iglesia Católica se apoderó de tierras, de fuerza de trabajo. Ya vamos a ver poco a poco en su momento. Pero ¿cuál fue, chicos, la detonante? El factor más importante para que los europeos, miren, ve, para que Europa, ¿no? Pudiera llegar nada menos que a América. Claro que ellos no tenían la intención de llegar a América. ¿Ve? Va a ser, chicos, la caída de Constantinopla. ¿Se acuerdan? 1453. Se pone fin a la Edad Media y se pasa a una nueva edad, a la Edad Moderna. ¿Y en qué año se da, profe? En el año 1453. ¿Qué se da? La toma de Constantinopla. Mira acá. Hasta ese entonces, ¿qué había dicho? Europa tenía un fuerte flujo comercial ¿con quién? Con Oriente. Con lo que actualmente sería la India y lo que sería China. Las llamaban las Indias orientales. Y había un fuerte flujo comercial, ¿no? Entre la India y Europa. Pero este flujo comercial, este intercambio, mira acá línea, se ve interrumpida.
económicamente. ¿Por qué? Porque en ese entonces la ruta comercial era Constantinopla, pero Constantinopla va a ser capturada. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino y Constantinopla va a ser tomada por los turcos, ¿no? Por los musulmanes turcos. Una vez que los musulmanes turcos, bajo la religión del Islam, siendo musulmanes, capturaron Constantinopla y se cerró el flujo comercial, se interrumpió el comercio, ¿correcto? Por lo tanto, al cerrarse el comercio, porque Constantinopla era el punto necesario, obligatorio para el comercio, Europa ya no pudo comercializar con las Indias orientales. Entonces, ¿qué pasó con Europa? ¿Qué empezó? Como ya no tenía acceso ahí, Europa empezó a buscar nuevas rutas comerciales. Es decir, ahora Europa dice, oye, ¿cómo ahora llego a la India? Entonces, en ese contexto, ¿no? Los europeos, bajo la crisis europea, bajo los inventos tecnológicos de la época, bajo la difusión del conocimiento a través, profe, de la imprenta, los europeos empezaron a buscar nuevas rutas para llegar a la India. Y esas nuevas rutas, ¿qué cosa? Involucraba nada menos que ir por el mar tenebroso. ¿Ah? ¿Te das cuenta? ¿Ve? La caída de Constantinopla había mantenido, ¿ve? Europa había mantenido un fuerte flujo comercial con el continente asiático, las Indias lo que llamaban, hasta el año 1453, que se da la caída de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino. ¿En manos de quién dijimos? De los turcos otomanos. ¿Ve? Y esto interrumpió el comercio. ¿Ve? Porque ¿cuál era, chicos, la ruta comercial? El mar Mediterráneo. Y ahora no. Entonces, esto promovió que los navegantes italianos, ¿no? De Venecia, los genoveses, empezaran a buscar nuevas tierras y influenciaran en España y en Portugal para iniciar las exploraciones y buscar una nueva ruta a la India y restablecer el flujo comercial. Esta fue la detonante. Y empezaron, chicos, las exploraciones. Y por la situación geográfica, empezaron a darse las empresas exploradoras. Y las empresas exploradoras fueron los países que iniciaron los viajes, nada menos que en buscar nuevas rutas para llegar a la India. Es en ese contexto que se dan las empresas exploradoras y dos países, por la posición, mírenme, por la posición que se encontraban y por la influencia de los navegantes italianos, ¿no? España y Portugal iniciaron las exploraciones. Y España y Portugal se convirtieron a inicios o a finales del siglo XV y a inicios del siglo XVI en las potencias económicas, en ese momento. ¿Sí? Entonces, España y Portugal iniciaron las diversas exploraciones para llegar a la India. Y cada uno, tanto Portugal como España, empezaron a buscar sus rutas comerciales. Y los españoles y los portugueses empezaron una carrera, una competencia por buscar nuevas rutas y por una división del mundo, por la exploración que les venía. Es decir, los europeos sentían, España y Portugal, estos europeos sentían que podían repartirse el mundo. Entonces, ahora los europeos, los españoles y los portugueses están en una carrera de la búsqueda de nuevas rutas hacia la India. ¿A quién vamos a tratar en esta ocasión? A los portugueses. Los portugueses fueron los que iniciaron nada menos que las exploraciones a la India. Y acá, mírenme, acá se encuentra España y Portugal acá, en la península ibérica. ¿Qué querían? Llegar a la India. Entonces, los navegantes italianos, ¿no? Presentaron sus proyectos y obviamente también los mismos portugueses y españoles. Oye, ¿cómo llegamos a la India? En esta ocasión, ¿de qué vamos a estudiar? De la empresa portuguesa. Luego hablaremos de España. Pero ¿qué es lo que sucede? Los portugueses, ¿cómo llegamos a la India? Chicos, solamente se conocía la parte de África. Es decir, oye, vamos por las costas de África. Y de paso iban a conocer todo África. Y miren, ve, y así llegar a la India. Miren acá el mapita. Entonces, los que iniciaron, ¿quiénes fueron, chicos? La empresa portuguesa. ¿Y cuál fue la ruta que plantearon los portugueses? Era nada menos que llegar a la India rodeando las costas de África. ¿Ve? Rodeándolas a través de ella y buscar un paso. ¿Ve? Rodear todas las costas africanas y llegando así a la India. ¿Ve?
Y esa va a ser la ruta que van a tomar los portugueses. Entonces, Lisboa, Portugal, ¿no? Empiezan a hacer las exploraciones para llegar a la India. Le llamaban Calicut a la India, ¿correcto? Esa va a ser la ruta, bordeando las costas africanas. Ah, listo, profe. Bien. ¿Y quién va a ser el promotor de los viajes portugueses? ¿No? Porque los portugueses inician, ¿bien? Va a ser nada menos acá. El promotor, ¿quién va a ser? Enrique el Navegante, portugués él. ¿Correcto? Bueno, entonces las exploraciones portuguesas ya vemos que se va a iniciar, bueno, se inicia porque buscan una nueva ruta a la India. ¿Y cuál fue la ruta? Bordear las costas africanas. Eso fue la ruta que debían tomar los portugueses. Miren, acá está, ¿ven? Acá está Lisboa, acá está España y Portugal, ¿ven? Bordear las costas africanas, ¿ven? Ya no está la ruta, ¿ven? Llegaron a Calicut. Pero ¿quién fue el promotor? El que dijo, vamos a tomar esta ruta. El promotor fue Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, nacional portuguesa. En ese entonces Portugal estaba siendo gobernada por un monarca, ¿no? Nada menos que llamado Abi, bueno, era de la dinastía Abi, ¿no? Y bueno, este rey Jorge Abi, ¿no? Antes Cristóbal Colón le había ido a proponer nada menos que algo. Pero lo descartan, ya, luego les voy a contar, descartan a Cristóbal Colón y deciden tomar el proyecto de Enrique el Navegante. Y Enrique el Navegante planteó la ruta, fue el promotor, dijo, oye, yo propongo, ¿y cuál es la ruta? Vamos a ir por las costas del África, hay que bordear las costas africanas. Miren, fue un teórico. En realidad, él no fue un navegante, pero fue un gran conocedor, ¿no? La información señala que él era un gran teórico que tenía conocimiento bueno, geográfico, cartográfico en ese entonces, y señalan que no era un navegante en la práctica, por eso irónicamente le pusieron Enrique el Navegante. Y este Enrique el Navegante, como tenía ese conocimiento, fundó en Portugal, en Sagres, Portugal, la Escuela Náutica de Sagres. Y a partir de ahí, ese lugar, empezó a difundirse las ideas de Enrique el Navegante. ¿Correcto? Ya. Profe, ¿y cuáles fueron los viajes importantes de este Enrique el Navegante? Veamos acá. Los viajes que hicieron los portugueses, sobre todo tres, ¿ya? Tres, por la primera del tiempo. Uno tenemos a Bartolomé Díaz, portugués él. Llegó, miren, ve, al extremo, partió obviamente de Portugal, y llegó al extremo nada menos que de África y bautizó el Cabo de las Tormentas acá. Hasta ahí llegó, de Cabo Verde, Cabo de las Tormentas, hasta ahí nada más. ¿Ve? Pero ya estaban avanzando los portugueses. Luego viene, bien, chicos, ¿quién? Un tal llamado Vasco da Gama. Acuérdate, Vasco da Gama. En el año 494, Vasco da Gama completó toda la travesía, miren, completó toda la travesía. ¿Ve? Ah, ya, profe, por las costas de África. Completó toda la travesía, ¿ve? Ah, ya. Y Vasco da Gama es el que llega a la India, ¿ve? Completó su travesía llegando hasta la India. Pero a la India, ¿cómo lo llamaban los portugueses? Lo llamaban Calicut. ¿Ah? Entonces, Vasco da Gama ya llega por la ruta que habían planteado hasta la India, Calicut. ¿Correcto? Entonces ahí está Vasco da Gama, llega a Calicut a la India. Luego los portugueses, un portugués llamado Pedro Álvarez de Cabral, tomó la ruta más larga. Él dijo, no, tomó la ruta más larga y él se desvió. Tomó la ruta más larga. Y como se desvió, ¿a dónde llegaría? Miren, voy a llegar atrás. Miren, ¿ve? Acá. Se desvió, ¿ve? En vez de continuar la ruta, Vasco da Gama se desvió y llegó a las costas del actual Brasil. ¿Ah? Pedro Álvarez de Cabral. Entonces, en el año 1500, Pedro Álvarez de Cabral tomó la ruta más larga y llegó hasta las costas de Brasil. Fue el primero que llegó a Brasil. Pero él no tenía conocimiento, pues obviamente, bueno, actualmente Brasil, ¿no? Pero él no tenía conocimiento que era Brasil, ¿no? Él entendió que era las Indias, ¿ok? Entonces, ahí están los portugueses con sus primeras exploraciones y los factores que motivaron, chicos, que los europeos empezaran a llegar, ¿no? A América. Y ellos lo llevaron las Nuevas Indias, ¿no? Porque creían que estaban ahí. Pero ya vemos que los que iniciaron son los portugueses. Eso quiere decir que la próxima clase
hablaremos cómo los españoles llegan y se inicia el proceso de invasión. Bien, chicos, acá tenemos las preguntitas del día de hoy. Vean acá, no están nada complicadas las preguntas, ¿ya? Vamos a sacar acá la plumita y empezamos a desarrollar. Miren, uno, hecho militar que dificultó el comercio en Europa, dicen, ¿no? En Europa, la India y el extremo oriental del siglo. ¿Cuál fue el hecho militar? Bueno, cuando los turcos otomanos toman nada menos que Constantinopla, ¿no? La invasión de los turcos otomanos, ¿no? A Europa Oriental, al Imperio Bizantino, a Constantinopla. Miren acá, dice, él es una obra que narra los viajes de Marco Polo en los años 1275-1292 hacia las tierras del Gran. Chicos, antes de ello, ¿no? Estaba la famosa ruta de la seda, ¿no? Pero la ruta de la seda tomaba un año y era muy peligrosa. Pero ya había un italiano llamado Marco Polo que inicia su ruta justamente por ahí, ¿ya? Este es nada menos que Imaio Mundi, italiano, ¿no? Imaio Mundi. Y quería ver las tierras de, nada más de Atila, el uno, pues, ¿no? Donde venía. Occidente, pues. Ahí, lo que sería China, India, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 2, ya. Miren acá en la pregunta número 2. Hay que relacionar los descubrimientos con los personajes. Ya. A ver, ¿quiénes hemos hecho? Miren, profe, Vasco de Gama llegó a Calicut. Ah, ya, míreme. Por lo tanto, llegó a Calicut, acá Vasco da Gama. Eso ya sabemos, ¿cierto? Esa es hecha profe. Ya. Y de acá, listo. Luego, profe, hablaste de un tal Pedro Álvarez de Cabral que llegó nada menos que ¿a dónde? A Brasil. Ah, ya. ¿Dónde está? Acá. Pedro Álvarez de Cabral. Ah, ya. Ya, profe. Hasta ahí, esas yo las tengo seguras. ¿Bastaría para la respuesta? Creo que sí, miren, 2A y 4D. Profe, estoy seguro del 2A. Ah, ya. ¿También estoy seguro del 4D? Muy bien. A ver, profe, verifico el 1, nada menos que con la C, y el 3 con la B. Profe, Cabo de las Tormentas. Profe, ¿quién? Bartolomé Díaz. Coincide, profe. Ya está, pues acá está la respuesta. Y de paso nos da un dato adicional, porque ya nos señala quién descubrió el Río de la Plata de la Argentina. Basta que yo esté seguro de algunas cosas, yo puedo llegar a la respuesta. ¿Ah? Ya, esta es una pregunta del contexto. Cuando los turcos tomaban Constantinopla, el año 1453, en el imperio de los incas, ¿quién estaba gobernando? ¿Quién funda el imperio de los incas? Pachacuti. ¿Ya? Miren, la editorial que publicó los trabajos de Américo Vespucio. Ya, a ver, ¿quién llegó a América? Cristóbal Colón. Ya vamos a ver, ¿no? Se está adelantando. Pero Cristóbal Colón no estaba seguro que era un nuevo continente. Pero España había contratado a otro italiano llamado Américo Vespucio. Y Américo Vespucio toma las rutas de Cristóbal Colón. Y es exactamente donde Américo Vespucio corrobora que Cristóbal Colón no había llegado a las Indias, sino había llegado a un nuevo continente. ¿Correcto? Y bueno, esto generó para que Américo Vespucio publicara nada menos que su revista o su descubrimiento o el redescubrimiento que ha hecho Colón, ¿no? A través de la introducción a la costa. Por eso, por Américo Vespucio, los académicos, ¿no? Decidieron llamarnos a ese continente América. ¿Ya? ¿Y quién, profe, no? ¿Quién fue el que promovió nada menos que la publicación de ello? Era nada menos que acá, Juan Bacín de Sacondul, el italiano, también como Américo Vespucio. ¿Ya? Muy bien. Máxima autoridad. Bueno, esto debe ser algo de historia universal, pero en ese entonces Constantino XI era el emperador que fue derrotado por los turcos, ¿no? Por un tal Mohamed II. ¿Ya? Pregunta 8. Mírenme. La crisis económica, social, política que vivía Europa se originó ¿por qué? ¿Por qué se generó? ¿Por qué había esa crisis en Europa? ¿Por la gran revolución comercial, tú crees? No creo. El ataque al pueblo asiático, ya no había comercio con ese. Fortalecimiento del político de los monarcas, no, pues estaban en desgaste. Desarrollo de la burguesía, todavía no. Una agudización, una complicada contradicción del feudalismo. Estaba en crisis el feudalismo.
Y del feudalismo vamos a dar pase a un nuevo sistema llamado el capitalismo. Ya miren, a 9. En la Edad Baja Media, es decir, a finales del feudalismo, las rutas comerciales en el mar Mediterráneo estuvieron monopolizadas ¿por quién? Por los italianos, por los de Venecia, de Génova, Italia. Miren, ¿se repite esto? ¿Ni se ve? Sí, miren, ve. Hecho militar que dificultó el comercio entre Europa. Acá está, pues, ¿no? El ataque o la invasión de los turcos a Europa Oriental. Lo mismo se repite. Acá miren, los grandes aportes culturales provenientes de Oriente fueron perfeccionadas en Europa por quién. ¿Te acuerdas de la brújula, la pólvora y todo eso? Eran inventos chinos en realidad. Pero estos inventos, ¿a dónde llegaron? A Europa. Y fueron perfeccionados por los europeos. Pero ¿quién fue ese puente, ¿no? de intercambio del conocimiento? Fueron los árabes musulmanes. ¿Ya? Listo. Invento oriental, miren, invento oriental que provocó la caída de la caballería. Debe ser un invento bélico-militar. Los chinos lo usaron con fines festivos, juegos artificiales, pero los europeos con un fin militar, ¿no? La pólvora. Ahí está. ¿Ve? Bien, vamos a hacer las 20 preguntitas. ¿Ya? A ver, otro. Rutas comerciales, miren, ve, antes, ¿no? Bueno, todavía estaba la ruta de la seda, pero era la más peligrosa, ¿no? Miren, ve. Las rutas comerciales como de la seda y las especies, bueno, se establecieron después de qué? De las cruzadas, ¿no? ¿Por qué por las cruzadas? Esto no se daba, no, esto no se daba, esto no se daba, esto es más adelante, pues, ¿no? Está fuera de contexto. Pues ahí está nada menos que las cruzadas. La expansión europea del siglo XV-XVI hacia África y hacia América fue producto de qué? ¿Dónde está? De la invasión de los turcos otomanos. Nuevamente se repite la pregunta, pero con un contexto diferente. Miren, controlaban el comercio en el mar Mediterráneo y las principales rutas comerciales hacia la India y hacia la China. ¿Quiénes? Los comerciantes de Génova y Venecia. Ellos tenían el conocimiento, ¿no? La Escuela Náutica de Enrique el Navegante, ¿dónde se fundó? En Sagres, Portugal. ¿Ven? La alternativa que corresponde a la situación económica feudal de Europa del siglo XV-XVI. ¿Cómo era el sistema? En ese entonces era el feudalismo. Dice, corresponde a la situación económica. ¿Cómo estaba la situación económica? Miren, dice económica, ¿ya? Esto no tiene que ver nada, no tiene que ver con lo económico. ¿Cómo se encontraba? Una crisis alimentaria, malas cosechas, hambrunas, las epidemias, la peste negra y la peste bubónica. Miren acá, los estados europeos con condiciones para respaldar las expediciones náuticas europeas. ¿Quiénes fueron los dos que iniciaron? España y Portugal. Pero los que iniciaron fueron los portugueses, ¿no? Ahí está. 20. La burguesía europea, con excepción de la italiana, miren, la burguesía europea, excepto los italianos, financiaron los viajes de expansión con el objetivo de ¿qué? ¿Qué querían ellos? Ahí vamos acá. Afianzar el monopolio comercial italiano. No, pues Italia no estaba ahí. Conquistar militarmente la India y China. No, acá está. ¿Ve? Establecer nuevas rutas comerciales con la India y la China. Es lo que se quería. ¿Ve? Muy bien, chicos. Ahí está el tema del día de hoy. Hemos desarrollado la teoría y la práctica. Y ya sabes que tenemos en la tarde nuestro control de la clase del día de hoy. ¿Ya? Así que nos vemos. Hasta luego.